Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Yo soy el profesor economista Ovidio Benítez. Mi asignatura corresponde a la asignatura de microeconomía. Esta noche vamos a desarrollar lo que es la introducción al estudio de la economía con énfasis a lo que es microeconomía. Definamos primero el significado de economía. La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas y los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. Conciliar significa ensamblar todos esos puntos de cuanto a la oferta-demanda de la misma. Eh, Punto muy importante, escasez e incentivos. La escasez surge de ahí lo que es el estudio de la economía. Etimológicamente, en la Grecia antigua, el significado de economía surge de lo que es administración del hogar y con el correr del tiempo se define lo que es el punto de escasez e incentivo. El campo de estudio de esta materia se divide en dos partes principales, microeconomía y macroeconomía. Enfaticemos las diversas ramificaciones de lo que es economía. La economía se divide en una parte, en economía positiva y economía normativa. Economía normativa tiene una subdivisión que es economía política, que donde surgen las políticas públicas económicas dentro de lo que es la directriz de las normativas jurídicas, resoluciones, decretos, sea de un gobierno o un estado. Y la economía positiva se subdivide en la economía descriptiva, que es la aplicabilidad de la misma, y las teorías económicas, que se subdivide en microeconomía y macroeconomía. Muy importante saber los 10 principios de la economía. Al economista se le tiene como aquel astrólogo o vidente que mira más allá eh, a nivel voz populi, ¿verdad? Es como aquel que mira más allá de lo que va a surgir dentro de los acontecimientos socioeconómicos. Pero la verdad que existen principios de la economía que es importante definir y a través de eso ir numerando las diferentes realidades que surgen en la economía. Agrupamos en tres grupos los principios de la economía. Uno, ¿cómo toman decisiones los individuos? Primer punto, los individuos se enfrentan a disyuntivas, alternativas, opciones varias. Punto 2, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Uno renuncia a algo para poder adquirir o vender ciertos productos en bienes y servicios. Punto 3, las personas racionales piensan en términos marginales. Dice así el individuo, ¿cuánto yo voy a tener de utilidad, de ganancia marginal en esta actividad? O dice así el consumidor, ¿cuánto yo voy a tener de incentivos comprando este producto para poder tener una plena satisfacción de, de mi satisfacción personal, ¿verdad? Un alto grado de satisfacción eh, como consumidor. Después viene, los individuos responden a los incentivos. O sea, siempre aquel individuo, aquel consumidor quiere comprar más de lo que un producto pueda ofrecerle en satisfacción. Y aquel oferente vendedor quiere vender con las altas, con las máximas utilidades de ganancias que pueda obtener con el menor costo posible. Entonces los individuos responden a los incentivos. El siguiente grupo es cómo interactúan los individuos. Punto 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Las personas tienen opciones hoy en día globales de poder adquirir un producto en bienes y servicios. Si no está plenamente abastecido en su país y región, puede ver en otra región, en otro mercado. Punto 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El individuo tiene la opción de ir a comprar fruta, verdura a un mercado físico, un lugar localizado, como también hoy en día hablamos de los mercados virtuales, de ingresar en cierto ordenador y ver las opciones eh,
de los centros de compras virtuales que se le ofrece ciertos bienes y servicios. O sea, existen varios mecanismos para organizar hoy en día la actividad económica. Punto 7. La intervención del Estado puede mejorar en los resultados del mercado. Muchas veces ocurre que los mercados se manejan de acuerdo a la intervención del Estado. El Estado puede que con una política de restricción pueda, eh, pueda ofrecer, pueda grabar ciertos productos, bienes y servicios, dando mayor impuesto a un producto y encareciendo cierto producto con modo de restricción, como también puede ser viceversa. Siguiente grupo, ¿cómo funciona la economía en su conjunto? El punto 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir en bienes y servicios. Es decir, las personas adquieren productos, bienes y servicios de acuerdo a su plena satisfacción como consumidor. Como también puede comprar de otro país si no está plenamente abastecido cierta economía por la cual forma parte. Punto 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Este es el punto en que la economía en su conjunto tiene ciertas derivaciones de los gobiernos que imprimen dinero para poder subsanar alguna laguna económica que pueda tener puntos de escasez, ¿verdad? Para poder satisfacer ciertos recursos demandantes en un estado, por ejemplo. El punto 10 tiene relación al punto anterior. El punto 10 dice, dentro de lo que es el grupo, cómo funciona la economía en su conjunto, dice así, en el corto plazo la sociedad se enfrenta a disyuntiva entre la inflación y el desempleo. O sea, las variaciones económicas entre la inflación, que es la suba de precios, y el desempleo, que es entre el aumento o disminución de la tasa de desempleo, tiene cierta relación entre ambos en el corto plazo en la sociedad. La definición de microeconomía. La definición de microeconomía tenemos como es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Ejemplo, ¿por qué la gente compra cada vez más servicios de cable para asistir partidos de fútbol y menos boletos para ingresar a los estadios? Otro ejemplo sería, ¿cómo se vería afectados los panaderos por un impuesto sobre la harina? Tenemos que uno de los principales materias primas de los panaderos, ¿verdad? Para producir el bien producto final que es el pan, tiene un alto costo, aumento, con eso va a incidir al precio al consumidor, ¿verdad? Correcto. Otra definición es microeconomía. Es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales, como son consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como de los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos que eh, están agrupados en las familias y las empresas. La microeconomía analiza las unidades económicas distinguiéndolas en dos tipos. La UEC, la unidad económica de consumo, que son las familias, y la UEP, que son la unidad económica de producción, que son las empresas. El punto de escasez es algo muy importante en el estudio de la microeconomía. La escasez obliga a priorizar las necesidades o metas de la sociedad. Habitualmente una sola sociedad no posee los recursos suficientes para proveer de manera adecuada las necesidades de su población, por lo que es necesario el intercambio y el comercio de bienes y servicios. La escasez obliga a priorizar y decidir para optimizar los recursos, a la cual se origina una actividad económica. Y la escasez tiene un problema planteado que son el deseo ilimitado más escasez de recursos, que se origina para actividad económica. Y la escasez es generado por las necesidades de la población para satisfacer al país. Todo esto engloba un punto muy importante de lo que es el estudio en la economía y propiamente en la microeconomía, que es la escasez. La escasez es un problema económico que se habla de escasez de recursos frente a las necesidades ilimitadas, entendiendo por escaso aquello que no es poco, sino que las posibilidades de utilizarlo
son limitadas. Se necesita tiempo, esfuerzo, organización, capital, entre otras. Estos deseos, necesidades de las personas y los medios, lógicamente, están estrechamente relacionadas a la siguiente: necesidades humanas ilimitadas a recursos económicos limitados. Las preguntas clave de la economía es: ¿cómo emplear recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer necesidades ilimitadas? La economía es la ciencia que estudia la forma en la cual asignan los recursos escasos entre los diversos usos que compiten por ellos. Entonces surgen esas preguntas clave de la economía. ¿Qué y cuánto producir? O sea, ¿qué bienes y servicios deben producirse y en qué cantidades? ¿Cómo producir? ¿Cómo producir los bienes? ¿Y para quién producir? Es decir, ¿quién obtiene lo que se produce? Acá tenemos una economía de mercado que dependerá de la capacidad de la compra de los distintos consumidores. Después, los recursos son los medios que se emplean para la producción y bienes y servicios. Tenemos la versión clásica de los recursos que habla de factores de producción, que es tierra, trabajo, capital, y la versión alternativa también de recursos naturales aprovechables, población económicamente activa o fuerza de trabajo, capital, tecnología, capacidad empresarial. Siguiente punto, tenemos el modelo de flujo circular de la actividad económica que ilustra el funcionamiento de una economía de mercado. El flujo circular nos dice que empresas y familias se interrelacionan en gasto de consumo, bienes y servicios y abajo, recursos económicos, ingreso monetario. La figura muestra que las familias compran bienes y servicios de las empresas, así que desde el punto de vista de las familias es un costo o un gasto de consumo representa el ingreso, el dinero que reciben las empresas. Ahí tenemos. Vamos a hablar un poco de lo que es Richard Thaler. Dentro de el, el Premio Nobel de Economía 2017, habló mucho de lo que es las nociones básicas, lo que es recalculando mis decisiones. El modelo económico estándar asume que los seres humanos toman decisiones con el fin de maximizar su propio bienestar sin importar los demás, usando la información disponible y procesando esta información adecuadamente en nuestras preferencias que se asumen constantemente en el tiempo y nuestras decisiones que no dan importancia al contexto, que es creencia, emociones o la forma como diferentes opciones son presentadas. En palabras de Richard Thaler, que es uno de los fundadores de la economía del comportamiento, que el Homo economicus, término utilizado para caracterizar el comportamiento del hombre en el modelo económico estándar, empieza a actuar más como un Homo sapiens, es decir, como ser humano y ser social, reconociendo que su comportamiento está condicionado por sus creencias, emociones, sentimientos y entorno social, entre otros factores. Y no es siempre racional. Respeto a lo que significa ser racional, cómo esto se interpreta y ha evolucionado. Hay una extensa discusión que sobrepasa el alcance de este curso. En lo que a este curso respecta, utilizaremos libremente los términos modelo económico estándar o tradicional u homo economicus cuando nos refiramos a puntos de vista sobre el comportamiento humano que no tienen en cuenta los factores comportamentales. Ok, muchísimas gracias. Hoy tenemos lo que es, terminamos así lo que es la introducción a la economía. Más adelante tenemos ciertas explicativas o exhibiciones, proyecciones de videos educativos relacionados eh, a esta parte de lo que es el estudio de la microeconomía. Gracias por la atención. Muy buenas noches.